Yo soy Isabel, tengo 42 años. Llevo 23 años casada y tengo un hijo, Diego. Es el amor de mi vida. Va a la universidad, pero todavía vive con nosotros. Para mí sigue siendo un niño pequeño, aunque la verdad es que ya creció. Ahora ya es un adulto y está construyendo su propia vida. Yo, en cambio, siento como si me hubieran dejado a un lado hace años. Estoy aquí, simplemente esperando. Ni siquiera sé que estoy esperando. A veces pienso en mi matrimonio con Javier, pero de nada sirve lo que diga. Al principio todo era bonito, todo estaba en su lugar. Pero con los años, todo eso que estaba en su lugar fue reemplazado por el silencio, la indiferencia y días vividos en la misma habitación sin decir una sola palabra. ¿Todavía hay amor? No lo sé. Tal vez es costumbre o tal vez miedo. Sea lo que sea, ya no me siento amada, ni siquiera vista. A veces me miro en el espejo, unas cuantas canas entre el cabello, unas líneas suaves debajo de los ojos, pero aún así, no me veo tan mal. Incluso a veces cuando salgo vestida sin mucho esfuerzo, hasta Fernando, el de la tiendita, me mira diferente. Sigues siendo una mujer, Isabel, me digo a mí misma. Pero luego entro a la cocina, me pongo a lavar los platos y ese sentimiento se va. Ese día, el amigo de Diego, Carlos, iba a quedarse en casa. «Mamá, esta noche Carlos se quedará en casa», me dijo. «Está bien, hijo», le respondí como siempre. Después de todo, Carlos ya era como parte de la casa. Venía desde que era niño y a mí me caía bien. Siempre que lo veía era un muchacho sonriente, respetuoso, educado. Pero últimamente, no sé, siento que empezó a mirarme de otra forma. O tal vez fui yo la que empezó a sentir algo distinto. Ese día, todos se fueron a sus habitaciones. Diego cerró la puerta y se puso los audífonos. Carlos se quedó en la sala. La tele estaba encendida. Yo también fui con un té y me senté a su lado. ¿Qué más podía hacer? En vez de estar en silencio, quise conversar un poco. Al principio vimos una serie. Luego, de repente, empezamos a conversar. Una necesidad muy de mujer, supongo. Solo quiero a alguien con quien hablar. A veces ni Javier dice una palabra, ni Diego tampoco. Mi día pasa entre tareas del hogar. Y cuando llega la noche, poder decir 2 frases con alguien se siente como un lujo. Miré a Carlos. Sus ojos brillaban. Su sonrisa era sincera. En un momento me dijo: «Isabel, te lo digo con sinceridad, es muy agradable hablar con una mujer como tú. No aparentas tu edad, tu espíritu es joven». Solo me reí. «Ya eres todo un hombre, hasta tus palabras han madurado», le dije. Pero algo se movió dentro de mí, como si una parte olvidada de mi feminidad hubiera despertado. Había olvidado lo que una mujer puede llegar a sentir cuando le dicen algo así. Ese sentimiento que había olvidado de pronto me llenó por dentro. Una calidez extraña, como una mezcla de emoción y culpa. Tomé un sorbo de té, sin saber qué decir. La conversación fue fluyendo y terminamos hablando de las relaciones entre hombres y mujeres. Hablamos del amor, de la fidelidad. Lo que decía era tan maduro. Y a veces, mientras hablaba, notaba que me miraba fijamente. Sus miradas no eran del todo inocentes. ¿Y si fui yo la que malinterpretó todo? Tal vez era mi vacío el que hablaba. No lo sé, ya era tarde. «Vamos, hijo, ya es hora de dormir», le dije. Él sonrió y respondió: «Buenas noches, Isabel». Pero yo no pude dormir en toda la noche. Me acosté. Javier roncaba profundamente. Cerré los ojos, pero no pude sacar de mi mente la voz de Carlos, su sonrisa, esa mirada. Como si, después de tantos años, alguien me hubiera dicho: «Sigues siendo una mujer», y mi corazón hubiera empezado a latir de nuevo. Después, cuando desperté por la mañana tenía ojeras, pero dentro de mí había otra cosa, como si alguien que había estado dormido durante años se hubiera despertado en mi interior y yo no quería sentir eso, pero al mismo tiempo tenía curiosidad por sentir más.
Mientras preparaba el desayuno, me temblaban las manos. Había una emoción extraña en mí. El corazón me latía rápido, pero ni siquiera podía admitir por qué. Cuando Carlos entró a la cocina, no levanté la mirada. Estaba sirviendo el té, pero la taza en mi mano parecía más pesada de lo normal. «Buenos días, Isabel», dijo con esa voz cálida tan familiar. Levanté la vista y le sonreí. «Buenos días, hijo». Pero esa palabra hijo se me atragantó un poco. ¡Qué tontería! Es solo un muchacho de la edad de mi hijo. ¿Qué estoy buscando? Desayunamos juntos. Javier ya se había ido al trabajo y Diego seguía en su habitación. En la mesa estábamos solo él y yo. La conversación volvió a fluir, pero esta vez algo era distinto. Las miradas duraban un poco más. Los silencios entre las palabras eran más densos. En un momento, al alargar la mano para tomar el té, mis dedos rozaron los suyos. Un contacto mínimo, insignificante, pero fue como una chispa que recorrió todo mi cuerpo. Y en ese momento lo entendí. Me estoy sintiendo atraída por este muchacho. Sí, está mal. Sí, es inapropiado. Sí, no es correcto, pero es la verdad. Cruzando la línea, los días pasaron y yo iba empeorando. Cada vez que él venía, yo me arreglaba un poco más. Me peinaba con más esmero, me ponía un poco de labial, cuidaba más mi ropa. Lo que ni siquiera podía admitir ante mí misma, la mujer en el espejo ya lo sabía. Y creo que Carlos también lo notaba. Lo sentía. En cada mirada disimulada, en cada silencio compartido. Había algo que no decíamos, pero que flotaba entre nosotros. Sin palabras, pero real. Y entonces, llegó ese día. Estábamos solos de nuevo en casa. Diego había salido, Javier estaba en el trabajo. Carlos llegó con su aroma característico. Cuando me vio, su sonrisa duró un poco más de lo habitual. «Isabel, hoy pareces un poco tensa. ¿Pasa algo?» Tragué saliva. «Nada, hijo. Quizás es el calor. Me duele un poco la cabeza». Sonreí, pero por dentro me consumía. Se sentó a mi lado. El silencio se hizo presente. La televisión estaba encendida, pero no la mirábamos. De pronto, se volvió hacia mí y dijo: «Sé lo que te agobia tanto en realidad». Se me heló la sangre. Mi corazón latía en mi garganta. «¿Qué es?», pregunté con la voz temblorosa. «Soledad», dijo. «Solo eres la madre de alguien, la esposa de alguien, pero no has sido tú misma, lo noté. Hay un vacío en tus ojos. Yo lo reconozco porque también lo he sentido». No pude hablar. Un nudo en la garganta, los ojos húmedos. Lo miré en silencio. Él me sostuvo la mirada. Minutos pasaron, o tal vez horas. Y en ese momento, crucé la línea. Tomé su mano. No sabía qué estaba haciendo. Solo necesitaba ese calor. Ser entendida, vista, sentida. Él lo comprendió todo sin palabras. Acarició mi mano con su pulgar. Mi corazón palpitaba como loco. Luego dio un paso más. Se acercó a mi rostro. «Si quieres me voy, pero si me quedo, nada volverá a ser igual». Ahí estaba, un umbral frente a mí, y cerré los ojos y lo crucé. Nada volvió a ser igual. Lo admito, ese día por primera vez todo me pareció real. Por primera vez, en los brazos de alguien, olvidé quién era. Estaba casada, tenía un hijo, mi juventud quedaba lejos. Pero en las manos de Carlos, nada de eso importaba. Cuando sentí su primer beso, mis rodillas temblaron. Juro que hacía tanto tiempo que nadie me tocaba. Había olvidado que era mujer, que mi piel aún podía albergar calor. Todo fue lento, sin prisas, sin miedo. El tiempo pareció detenerse. Mientras me llevaba a la cama, mi mirada se posó en los dibujos infantiles de Diego en la pared. Me dolió el alma. Pero ya no había vuelta atrás. En ese momento había silenciado mi conciencia. Lo que viví con Carlos no fue solo una aventura a mis ojos. No me pareció un engaño vulgar. Él me recordó una parte de mí que llevaba años perdida.
me hizo sentir yo otra vez. Con cada caricia, cada beso, cada susurro, olvidé un poco más mi matrimonio. Cómo Javier se había distanciado de mí con los años, cómo me había ignorado y cómo me miraba Carlos. Hasta la diferencia de edad dejó de importarme. Quizás incluso la hacía más excitante. El comienzo del fin. Ese día hablamos durante horas. Luego, mi cabeza en su pecho, su mano en mi cabello. ¿Quieres seguir con esto?, preguntó. Dentro de mí una voz gritaba, «¡Detente!», pero mi boca dijo, «Sí», en un susurro. Y así fue. Continuamos. Nos vimos a escondidas, durante las clases de Diego, el trabajo de Javier, a veces fingiendo ir al mercado, incluso algunas veces en el coche, solo, sin hacer nada, pero con una mirada nos bastaba. Piénsalo, en el salón de mi propia casa, hablé más con él que en años. Hacía tanto que nadie me miraba a los ojos, pero la felicidad no duró. La culpa empezó a corroerme. Por las noches, cuando Javier dormía de espaldas, hasta eso me parecía un mensaje. Mientras me acostumbraba al tacto de otro hombre, me alejaba cada vez más de mi propio esposo. Cada vez que veía a Diego, mi corazón se destrozaba. ¿Cómo pude cruzar esa línea con alguien de su edad, con su amigo? En los ojos de Carlos también vi un cambio. La inocente emoción inicial se había vuelto algo más complejo. Un día dijo, «Isabel, quizás debamos parar». Tía. Esa palabra me destrozó. Para él yo seguía siendo la tía. Aunque por un tiempo me hizo sentir mujer, entendí que para él solo fui un sueño pasajero, quizás una fantasía. Para mí, había sido el grito silencioso de una mujer olvidada durante años. La última vez. Carlos tomó mi mano, su voz suave pero firme. «No quiero hacerte daño. Esto no está bien». Tenía razón, totalmente. Terminamos. Al volver a casa, todo estaba en su lugar. Javier frente al televisor, Diego en su habitación, yo en la cocina, pero algo faltaba dentro de mí. Esa fue la última vez que vi a Carlos. Quizás nos crucemos otra vez, pero nunca más con esa mirada. Lo sé. ¿Por qué escribo esto? Hoy garabateo estas líneas porque la carga se ha vuelto insoportable. Quizás nadie lea esta historia, pero necesitaba contarla. Tal vez no estoy sola. Tal vez hay otras mujeres invisibles pero sentidas. Yo, una mujer casada, con el amigo de mi hijo, ¿estuvo bien? ¿Mal? No lo sé. Pero lo que sentí fue real. Y esa es mi verdad. Te pregunto, ¿fue real o un sueño? No lo sé. Pero si tú también guardas secretos así, no los entierres. A veces compartir el peso alivia. Si quieres más historias como esta, suscríbete a mi canal, porque todos tenemos una historia que contar. Quizás algún día te toque a ti. Espero tus likes y comentarios. Si has pasado por algo similar, puedes comentar de forma anónima, porque a veces el yo también de un desconocido cura más que cualquier medicina.